Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí fue donde lo dejamos. Y hacemos una breve introducción de un par de minutos explicando para que sepáis dónde nos quedamos y ya arrancamos. Bien, en la última exposición, predicación, plática, me da igual como le llamemos, lo dejamos en el versículo 14, que decía: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bien, recordemos que de lo que se maravillaban los judíos era por el conocimiento que tenía Jesús cuando hablaba, tenía denuedo. Como yo dije en la semana pasada, desparpajo, una expresión muy de aquí nuestra. Tenía desparpajo, sabía expresarse. Y eso se maravillaba. Y también tenía autoridad, seguridad en lo que decía. Jesús no hablaba con suposiciones, quizá, tal vez, se supone, puesto que. Él decía: de cierto os digo. Vamos, marcaba sentencia cuando hablaba y lo decía con toda la autoridad, claro, porque era la autoridad que le venía del Padre. Sin embargo, él no había ido a ninguna escuela rabínica. Habían dos escuelas, la de Jalán y la de Shimel. Dos escuelas. Esto de las escuelas hay que tener mucho cuidado porque si no nos cuenta también los evangélicos caemos en lo de las escuelas. Por ejemplo, yo soy de la escuela de Moody, yo soy de la escuela de Trenchard, que están bien, pero no tenemos que hacer alusión al hombre sino a Dios. Jesús nunca hizo alusión a decir: yo estudié en la escuela rabínica de Halal, o de Shimel, o del rabino de la época. Él dijo: lo que yo hablo, lo recibo directamente del Padre, sin escuelas intermediarias. Que eso a veces es un problema. Incluso dentro, vamos a dejar la iglesia, dentro de los estudios académicos, cuando alguien estudia, yo por ejemplo estudio en Murcia, hay alguien en Cartagena, y me dicen: ¿tú qué has estudiado? Yo filosofía. ¿De qué escuela eres? Yo soy de Hemingway. Pues yo soy de la escuela de Frankfurt. ¿Cómo es eso? Porque toda la filosofía que me dieron era atea. Pero hay otro tipo de filosofía que no es atea. ¿Os dais cuenta? Casi todas las enseñanzas y las doctrinas tienen distintas versiones. Pero Jesús en este caso da a entender: yo no he estudiado en ninguna escuela, porque mi escuela es la escuela del Padre. Y nosotros nos solemos desviar a las escuelas y vamos a hablar de seminarios bíblicos. No tengo ningún problema porque la palabra lo tiene todo clarísimo. Bien, ¿de dónde le venía a Jesús esta sabiduría? Pues no lo sabemos. En el templo, conocéis la historia, cuando él se pierde con 12 años, cuando le encuentran, ¿qué estaba haciendo? Debatiendo con los doctores de la ley, con mucho conocimiento de la palabra, que es cuando la madre: pero muchacho, que tu padre y yo te estamos buscando. Y la famosa frase: madre, padre, yo, es necesario que estén las cosas de mi Padre. Y cuando hablaba con sabiduría, la palabra de Dios, claro, si era Dios mismo, ¿cómo no la iba a hablar? Con sabiduría. No solamente en el templo, Nicodemo también, esto lo dijimos la semana pasada, no he arrancado todavía. El Nicodemo mismo reconocía a Jesús como maestro. Le dijo: Rabí, sabemos que tú conoces la Escritura, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces le dice: pues nacer de nuevo, en Juan 3. Los propios apóstoles, la mayoría pescadores. La Biblia los describe como hombres sin letra y del vulgo. El vulgo quiere decir, bueno, pues de la sociedad, del pueblo.
conocían bien las Escrituras. Y leímos en Hechos, capítulo 3, versículo 13, Hechos 3:13, leímos lo que decían de los discípulos. Cuando la gente escuchaba a Pedro y a Juan, que de lo que entendían era de remendar redes, de calafatear barcos y de hacer pesca, dicen de ellos lo siguiente: entonces, viendo el de nuevo el desparpajo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay personas hoy en día que son autodidactas, no hace falta que estudien ninguna escuela, y aprenden por sí mismos, oye, hablan con denuedo y con conocimiento de causa. Normalmente los más atrevidos son los más ignorantes porque creen saberlo todo. Como cuanto más sabes te das cuenta que más ignoras, normalmente el inteligente de verdad muestra su humildad diciendo, bueno, eso creo, eso pienso. Pero hay gente que opina a la ligera, no es que en su vida, y lo saben todo. Lo saben todo, de medicina, de esto, del otro. Lo que dice que escucha cada barbaridad sobre la medicina, o no, a que los hospitales dicen barbaridades. Se escuchan barbaridades. ¿Y quién es el que dice barbaridades? El indocto. Precisamente el que no está formado. Y los discípulos habían reconocido que tenían una formación porque hablaba como su maestro. Claro, tuvieron un buen maestro con Cristo. Ahora, de todo esto no podemos sacar la impresión de que no sea necesario escudriñar las Escrituras, porque es una orden. Y que el pueblo de Dios tiene que conocer las Escrituras para no dejarse engañar, para poder pensar libremente. En la iglesia no entra y nadie te quita el cerebro y te dice, pase usted pero no piense por sí mismo, ya pensaremos por usted. No, tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a exponer lo que pensamos, lo que decimos, a tener criterio propio. Nadie debe de pensar por nosotros. Y Jesús siempre daba esa libertad. Mira, en los colegios hay un problema, cuando te juntas con niños de distintas denominaciones, cada uno cree una cosa. Y en lugar de crear polémica, ¿sabéis cuál es la forma? Bueno, correcta de enseñar. Es decir, sobre este texto hay 3 opiniones. Unos creen esto, otros creen lo otro. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Muchos se angustian. Ayer hablando con Raúl sobre un tema doctrinal. Digo, hermano, órale al Señor y que Él te muestre. Porque sobre ciertos puntos hay muchas versiones. Y eso es una realidad. Y eso es decir verdad y predicar con verdad. Y no decir, este es mi credo y quien no acepte mi credo no forma parte. ¿Cómo? Que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario estudiar la palabra, pero ¿cómo se hace? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la motivación? ¿Y cuál es el objetivo que me lleva? Yo le pregunto a mi Elena, ¿cuál es el motivo, Elena, que te lleva a ti a estudiar la Escritura o a cualquier hermano? El motivo. ¿Para ser más listo? ¿Para, no sé, para ocupar un puesto? ¿Para que me contrate la Iglesia Bautista? Digo, la Bautista, con un sueldo. ¿Para qué? ¿Para qué estudio yo la palabra? Tenemos que ver para qué lo hacemos. La Biblia dice escudriñar a todo el pueblo. Todos tenemos que conocer las Escrituras. Bueno, pues yo llegué a este punto, creo que no debemos de pensar que graduarse en una institución acreditada humanamente garantiza el conocimiento auténtico de la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas. Ni el Señor ni sus apóstoles pasaron por ninguna escuela de la que había en su tiempo. No pasó ninguno por ninguna escuela. Sin embargo, no solamente dejaron perplejo a la gente, al Sanedrín, el grupo de ancianos, sobre todo escribas, fariseos, el sumo sacerdote, se quedaban embobados escuchándole, sino que, además de ser indoctos, y no estoy alabando el ser indocto, fueron usados poderosamente por el Señor. Es la primera etapa de la Iglesia en el siglo I. No tenemos ni oro ni plata, ni el grado de escolar. Pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Dios actuaba, y Dios se movía, y Dios le usó. Pero todo esto nos lleva a pensar que escudriñar y conocer es malo. Pues no, siempre y cuando sepamos con qué motivación lo hacemos. Bien, pues algo similar ocurre hasta el día de hoy cuando personas carentes de instrucción formal, pues son fructíferos y llevan muchas almas a los pies del Señor. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Por supuestísimo que no. A veces la disposición, Dios la utiliza. Y utiliza a cualquier persona. No habló una burra a Balaam y a través de una burra Dios le habló a Balaam. O fíjate, si es una burra, nos puede usar a nosotros, que a veces somos muy burricos. Dios puede usar lo que quiera, pero
que entendamos que una cosa no quita la otra y que pensemos con cordura. Seguimos hacia adelante. Es bien sabido, bueno, yo más o menos en España, en Estados Unidos he buscado algo, que muchas instituciones que en el presente pretenden enseñar la Biblia, ¿saben lo que enseñan? Pues tienen la misma actitud que los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Enseñan a autores. Esta es la escuela de Jimmy Swaggart. Esta es la escuela de fulanito. Esta es la de, el predicador este de la iglesia de cristal de Estados Unidos, el Dante Gebel, de la escuela de Dante Gebel. Y entonces, cada uno se acredita con un título de un hombre, pero no con una revelación del cielo. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Ellos citaban mucho a los rabinos. Y aquí lo he escrito, el citar a un famoso rabino los hacía parecer más inteligentes, más eruditos. Nosotros, Juan, Pedro, nosotros somos de la escuela de... Y Shimei fue uno de los rabinos que interpretó las escrituras mejor. Pero el Señor les denunció y les dijo, vosotros no cumplís la ley. Lo cabrearon tanto que le dijeron, tú lo que tienes es un demonio. Fíjate si Jesús provocaba. Así que si nos sentimos confrontados, provocados, no penséis que es Domingo quien provoca o Antonio Luis quien se sube aquí. A veces hay gente que se ofende porque piensa que cuando alguien prepara la palabra, la está preparando para Pepe, para Luis. Es un engaño demoníaco como la copa de un pino. Nadie prepara la palabra para nadie. Nadie. Y si alguien se ofende, es porque el Espíritu Santo le está diciendo que esa actitud tiene que cambiarla. Y ya está. Vamos a aceptarlo así y adelantaremos mucho. Porque esas cosas suelen ocurrir. El Señor lo denunció. Porque lo que estaban haciendo era enseñar como doctrinas de Dios lo que realmente eran mandamientos de hombre. Eso se lo dice repetidas veces. Porque una cosa es la Torá, otra cosa es la Mishnah. Y después el arreglo, el día del sábado, pues da 1 milla, 2 millas, sí, pero no puede llevar la dentadura porque eso pesa, los zapatos que pesen 300 gramos y empiezan a añadir leyes y a cargar, ¿verdad? Con duras cargas pesadas de ley y confundir y no enseñar realmente la palabra de Dios. Marcos 7, desde el 5 al 8, dice así. Marcos capítulo 7, del 5 al 8, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ya no dicen conforme a la palabra. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. 2 puntos. Y entonces aquí se dice una serie de tradiciones, podemos decir las que queramos. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Guardáis el primer día de la Pascua, el día de Mona, el día de no sé qué, y hacéis esto y hacéis lo otro. Y las tradiciones están por encima de la palabra. Y la palabra se diluye por culpa de las tradiciones, por culpa de las costumbres. La palabra queda diluida. Y al final no expresamos verdad, sino que expresamos a veces emociones. ¿Y sabéis lo que dura la emoción? Lo que la emoción dura. ¿Y sabéis lo que dura la verdad? La verdad permanece para siempre. Por eso el pueblo de Dios no puede estar basado en el sentimiento, sino en buscar la verdad. Porque la verdad permanece para siempre. Seguimos. Por otro lado, no podemos olvidar que si muchos de aquellos judíos eran eruditos y eran cultos, nadie lo dice, no creían en Dios, porque lo crucificaron, no creían. Creían en la palabra de Dios, no en el Dios de la palabra, y le crucificaron, no tenían entendimiento. Y ahora vamos a ver por qué, porque en los siguientes versículos nos lo deja bien claro el apóstol Juan, que es el texto que estamos estudiando. En el caso de los rabinos, lo que se advierte es el hecho de que un maestro puede tener mucho conocimiento teológico, pero si carece de una fe genuina, pues llegará incluso a hacer y enseñar cosas que ofenden a Dios. Por eso la motivación del estudio. Si la motivación es servir, maravilloso. La motivación es dar tu vida por los demás, maravilloso. Con más conocimiento de causa lo harás. Cuando hay otro tipo de motivaciones, no creo que sea lo correcto.
Versículos 15 y 16 del texto que estamos estudiando. Seguimos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que Jesús, cuando hablaba, no citaba a autoridades humanas. No decía, yo tenía que citarlo siempre que decía, ¿tú de qué escuela? Yo soy de la escuela de Frankfurt. Hay una escuela filosófica, la escuela de Frankfurt, la escuela TEA. De la escuela. Bueno, pero es que es una opinión. ¿Y tú? Ah, no, yo soy de la escuela de Descartes. ¿Y tú? Yo soy de la escuela de Jürgen Habermas. Ese es creyente. Pues claro, entonces el filósofo que estudia filosofía cristiana es una cosa, yo estudio todos los ateos. Nietzsche, entre ellos Nietzsche. Y además mi trabajo fue sobre ese chico. Bueno, sobre ese chico. Murió, digo chico porque murió joven. Murió con 56 años. Por lo tanto, tal como los críticos de la época veían a Jesús, porque estamos definiendo quién es Jesús, cómo veían a Jesús y cómo veían a sus discípulos, pues había dos posibilidades. Una, o bien había estudiado en una escuela rabínica, cosa que ya estaba claro que no, o simplemente emitía sus propias ideas y le juzgaron por eso. Tú hablas de lo tuyo, pero sabemos que no. Jesús nunca se jactó, al contrario, siempre le dio la gloria a Dios. Él explicó que su enseñanza no provenía de él, sino provenía de aquel que le había enviado, dándole a Dios toda la gloria. Lo que yo hablo, no lo hablo por mí, lo hablo por el Padre. Y él siempre apelaba a su Padre, que está en los cielos. Versículo 17. Seguimos. Y ahora aquí dice cuál es el problema por el cual ellos estaban más pendientes del autor, de quién, nombraban las escuelas de hombres, le crucifican, no tienen visión. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese es un asunto de la voluntad. Un tema que casi nunca se habla, aunque sabemos que la voluntad, el intelecto, las emociones son parte del alma, y la voluntad la pasamos así como de corrido. La palabra voluntad la utilizamos en nuestra vida para otros casos. Oye, mira, ese está a dieta, es que tiene mucha voluntad. Esta persona todos los días se levanta, es que tiene mucha fuerza de voluntad. Y ahí, hasta ese punto, hemos dejado la voluntad. La voluntad forma parte del alma. Y aquí dice el que quiera, porque es una libre elección, el que quiera hacer la voluntad, ese se va a dar cuenta si si la doctrina que yo estoy hablando es de Dios o si yo hablo para jactarme de mí mismo como pensaban sus propios hermanos. Vete a Jerusalén, no te quedes en Galilea, una ciudad grande, allí te van a escuchar. Y los hermanos, lárgate. Y después los hermanos se fueron sin Jesús, lo hemos dicho 1000 veces, pero que tenemos que entenderlo. Los hermanos se fueron a la fiesta que hablaba de su propio hermano sin Jesús, sin el protagonista de la historia. Esto es una paradoja como la copa de un pino. Bien, nuevamente, lo que vemos en estos textos vuelve a aparecer la conexión que hay entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre. Aunque sabemos que la intención siempre de Juan es mostrar la divinidad de Cristo, pues aquí en estos textos aparece eso, la conexión entre el Padre y el Hijo. Lo que yo digo no, sino lo que el Padre me ha dado a hacer. Y eso, pues a los fariseos le molestaba que se pusiera a la altura del mismo Dios. Los judíos tenían un problema gordo. Cuando yo digo judíos, tal como aparece, está hablando aquí de escribas fariseos. Los judíos tenían un problema para aceptar la doctrina. Tenían un problema porque no sabían de dónde venía. Sí, sabían que era carpintero, dónde vivía, quién eran sus padres, sus vecinos le conocerían. Pero Jesús lo que les dice es que su dificultad radicaba en el hecho de que no tenían disposición de hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pues no vemos luz, porque en tu luz vemos la luz. Y si no estamos en la luz, no podemos ver luz. Y no tenían luz, pues porque no estaban en la luz. Por eso andaban en tinieblas. Y no sabían, ni creían que Él era el Mesías. Cuando queremos, cualquiera de los que estamos en esta mañana aquí, hacer la voluntad de Dios, es cuando tenemos la luz. Salmo 36:9. Vamos a ilustrar esto. Repito, cuando queremos hacer realmente, no de boquilla, la voluntad de Dios es cuando tenemos luz. Porque si yo me sintonizo con el cielo porque quiero hacer su voluntad, en su voluntad hay luz. Porque quiero obedecerle, hay luz. Y lo dice aquí el salmista en el capítulo 9 del Salmo 36. Porque contigo
está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Solamente se nos enciende la bombilla de todo tipo de revelación cuando estamos en la luz. Y la luz es Cristo, entre otras cosas. Los yo soy que aparecen en Juan, una de ellas, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 11 ya vimos todos los yo soy que nombra en este libro. Cuando expresaban sus dudas en cuanto a la doctrina, lo que realmente estaban haciendo era sacar lo que había en su corazón. No tenían ningún tipo de deseo de obedecer a Dios. También había orgullo, porque se consideraban los depositarios de la ley y menospreciaban a aquellos que no conocían la ley. Estoy hablando siempre del sector erudito, de la época con el que Jesús tuvo tantos problemas. Y eso ocurre también al día de hoy. Yo intento cada cosa que intenta estar un poco al siglo XXI. Muchas personas dicen que no pueden creer porque no saben qué religión es la verdadera. Chiquillos, que con tanta... Eso me lo han dicho así de veces. Es que, escuchad, en España hay unas cuantas, en los países orientales hay... Los países orientales hay... Religiones politeístas, la mayoría, un montón de religiones, y después dentro de la religión, las subreligiones, 300.000. Porque el concepto oriental no es como el nuestro, que es dual. El bien y el mal. Arriba, dentro. Acordáis de Biblas, dentro, fuera, arriba, abajo. El oriente para el conocimiento del Evangelio es distinto. Yo tengo ganas de conocer, eso ya una meta, iglesias orientales. Cuando conocen a Cristo con el concepto y la visión que tienen del mundo, cómo entienden el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, según el razonamiento que Cristo le hace, el problema no está en el intelecto, sino en la voluntad. El problema no está en el intelecto, porque ¿cuántas veces se ha predicado la palabra y una persona que sea inteligente y que entienda? Yo muchas veces salí satisfecho cuando empecé a escuchar el Evangelio. Oye, qué bonito, qué bien, es que todo cuadra, todo pega. Eso me lo han dicho a mí personas que no se han convertido nunca. Porque el intelecto es una cosa y la voluntad es otra. La voluntad es decir sí, Señor, o no, Señor. La voluntad. Así que, repito, el problema no está en el intelecto, en que no sepan, sino en su voluntad, en la falta de disposición de hacer lo que Dios manda. Y a veces no hacemos lo que Dios manda. ¿Sabes por qué hay críos que no avanzan y te llega a bachiller y te encuentras que no saben dividir? Porque no han aprendido ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar. ¿Cómo van a saber dividir? Porque no han estado en la luz, ven más luz. Ah, ya entiendo, pues pasa a la siguiente regla, que es restar. Ah, ya lo entiendo, eres constante, has puesto tu voluntad y sigues avanzando en el conocimiento. Eso en el terreno de lo secular. En el terreno de lo espiritual funciona de la misma manera. Si yo estoy en la luz y en la voluntad de Dios, esa luz me va dando luz para seguir avanzando. Pero mínimamente tenemos que ir cumpliendo aquellas cosas en las que tenemos luz. Si tenemos luz, que tenemos que perdonar a la persona que nos ofenda y no lo hacemos, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios y no podemos avanzar. Y vienen las depresiones, la soledad, nadie me quiere, nadie me ama, y hemos caído todos, yo el primero. Pero si ese principio bíblico tan sencillo que está ahí en la palabra lo cumplimos, entonces aprendemos a restar. Y si aprendemos a restar con otra prueba, aprendemos a multiplicar. Y no avanzamos. ¿Cuántos ya llevan el Señor? 40, pero estás como recién convertido. Porque va con los mismos problemas, las mismas depresiones, las mismas angustias, las mismas... Y eso agobia. Y tenemos que ir creciendo en la obra del Señor, dice, siempre. Siempre. No a rato, siempre. Pues sus dudas, las de los fariseos, eran simplemente una excusa para seguir viviendo a espaldas de Dios. Es una excusa. Hay mucha gente que se dice, la iglesia es muy hipócrita. Sí, puede ser verdad, pero eso no es una excusa para no aceptar que Cristo murió por ti y aceptarle como Señor y Salvador. Excusas hay las que quieras. Todos podemos poner excusas cuando en nuestro corazón está el no querer hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir siguiendo poquito a poco hasta desglosar estos versículos. Tal vez muchos hemos llegado a pensar en alguna parte de nuestra vida cristiana que todo se trataba de tener una mente brillante. De hecho, nos gusta cuando vamos a ponencias, no está mal, pues mentes brillantes que hablen con sus titulaciones. Bueno, está bien. Y no está mal, pero más que una mente brillante, lo que este texto que estamos leyendo nos enseña, que más que el intelecto es la voluntad. Dios hace el querer como el hacer por su buena voluntad, y si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues lógicamente vas a seguir viendo luz.
Mira, hay un filósofo español que se llamaba, porque murió, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, está enterrado en Salamanca, dice: nada puede ser amado sin ser antes conocido. Una frase de un escritor filósofo. Una frase humana. Os dais cuenta que muchos de los cristianos somos muy propensos a colgar en las redes sociales, en internet, sin darnos cuenta y metemos la pata. Frases de hombres. Pero hay frases de hombres que no son conforme a la palabra de Dios. Tocan a la emoción. Oye, es verdad lo que dice esta persona. Pero la verdad es mejor que colguemos. Cada uno haga lo que quiera. Un versículo bíblico, una frase muy bonita. Porque las frases muy bonitas normalmente nacen de la religión. Pero la palabra de Dios nace del mismo corazón y de la voluntad de Dios. Y un versículo a tiempo puede transformar una vida. Así que tenemos que ser más prácticos en este aspecto. Bien, pues Miguel de Unamuno decía con todo su buen corazón: nada puede ser amado y querido sin ser conocido. Como diciendo, primero tienes que conocer y después puedes amar. Pero Jesús enseña lo contrario, como con el perdón y como otras facetas de la vida del cristiano. No se puede conocer a Dios sin antes amarlo. Pero ¿cómo puedo amar antes sin conocerlo? Bueno, es decir, yo quiero hacer la voluntad, quiero enamorarme del Señor, y al final te enamoras del Señor. Es como Tomás: si lo veo, creo. Jesús dijo: no. Primero lo crees y después verás. Si crees, verás la gloria de Dios. Nuestra mente está diseñada siempre como al revés de la voluntad de Dios. Siempre está al contrario. Por eso, cuando alguien se convierte, lo que más nos cuesta es hacer su voluntad, porque la voluntad va contra nuestra lógica humana. Rompe a veces toda lógica. Hay cosas que son ilógicas. ¿Qué? Con lo que me ha hecho, le voy a dar un... Es humano. Nos pasa a todos. Así que, tranquilo, que nadie se sienta ofendido. Nunca llegaremos a conocer a Dios si primero no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Porque de nada vale que nos acerquemos a la Biblia si nuestra actitud no es de humildad, de amor, de reverencia, de disposición a hacer lo que aquí está escrito. A veces, a mí me ha pasado, y los que hemos compartido, lo sabemos, Juan ha compartido muchas veces la palabra, está predicando un texto y dice: uy, yo aquí estoy flojico, yo aquí tengo un 2 de nota. Yo no puedo hablar de la generosidad si soy más roñoso y más agarrado con un choti. Es como que no. Eso de mi boca no puede ser. Yo no puedo hablar de esto si yo no lo cumplo. Te sientes como un hipócrita. Estás predicando algo que no forma parte de tu vida. Una persona con autoridad, que quizá, autoridad quiere decir no autoridad de ordeno y mando, responsabilidad, obediencia a su palabra. Una persona con autoridad como Cristo, si eres una persona que eres muy hospedadora, te sube aquí, puede hablar de que es maravilloso hospedar a los hermanos y la gente va a decir amén, porque tú con tu vida estás dando ejemplo que lo eres. Pues es bueno predicar con el Evangelio. Por lo tanto, para avanzar en este conocimiento, pues es necesario eso, que sinceramente obedezcamos su palabra y hagamos su voluntad. Si no lo hacemos, nos estancamos. Esto se dice mucho y se predica: hermano, ando estancado. Muchos dicen: estoy pasando un desierto. Bueno, el desierto se puede pasar andando o sentado. Si te sientas en el desierto, te entra una insolación y te mueres. Y te secas. Todos hemos pasado por valles de sombra, de muerte, aunque ande por ahí. No temeré, pero sigo avanzando en el valle hasta que vemos los amaneceres, que es la restauración. Dios nos habla, nos examina, reconocemos que hemos fallado, pedimos perdón y seguimos hacia adelante. Caminando no importa que pasemos por valles de sombra y de muerte. En la misma medida en que hacemos un uso correcto de la luz que hemos recibido, o sea, tú recibes luz y lo pones por práctica, y eso que te da más luz. Entonces, esa luz que sigues recibiendo la sigues poniendo en práctica, y eso que te da más luz. Y uno crece espiritualmente en santidad cuando la luz que ha recibido la pone por obra. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado los que estamos aquí desde que nos convertimos? ¿1.500? ¿2.800? ¿17.650? ¿Y qué porcentaje de lo que hemos escuchado hemos puesto realmente por obra? Eso no es para vosotros, eso me lo estoy predicando a mí mismo. Y hay cosas sencillas y muy básicas que todavía a esta altura, pues como que no. Y el Señor dice: pues lo siento, hasta que no. Mira, una de las cosas que suelo hacer en los recreos es enseñar a los críos que no saben dividir, enseño a dividir. ¿Y sabes con qué me encuentro? Con que críos con 17 años no saben dividir porque no saben las tablas de multiplicar. Críos con primera H que no saben que 8 por 8 son 64. Te lo digo, hay muchos. Porque se inventó una cosa llamada calculadora. Y con la calculadora es muy sencillo. Entonces, ¿cómo van a memorizar las tablas que antes nos las enseñaban a base de palos y de cantarlas en clase?
Hay que ir enseñando. Y su palabra es la que nos enseña. Y cuando recibimos luz, Dios nos da más luz para seguir avanzando. Y ese es el Evangelio. Siguiente versículo, el 18. Hasta donde lleguemos. Dice Jesús aquí. Estamos por el 18, sí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, el que busca su gloria, el que busca su voluntad, este es verdadero y no hay en él injusticia. Está respondiéndole a los fariseos. Está respondiendo, ¿tú quién eres? Y lo que dice, ¿de dónde sacas esa doctrina? ¿En qué escuela has aprendido? Dice, mira, el que busca la voluntad se dará cuenta de que lo que yo digo realmente es verdad y no hay ningún tipo de injusticia en las palabras que se estoy predicando. Jesús no actuaba bajo la autoridad de ningún rabino ni de ninguna escuela rabínica. Eso ya no lo voy a repetir más, sino por la voluntad del Padre para seguir avanzando. Sigo hacia adelante al siguiente versículo. Mira lo que dice Lucas 20:46 cuando Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos. Porque ya el Señor había descubierto y advertido al pueblo de la enfermiza necesidad que los escribas tenían, precisamente eso de exhibirse. Esto en psicología se llama el reflejo espejo. Es cuando acusamos a alguien del defecto que nosotros tenemos. Lo abocamos en alguien y así nosotros nos quedamos el marrón de encima. Eso tiene una explicación. No es que tú eres así, no, es que tú eres así y estás reflejándolo en otro para tú quitarte la culpa. Y eso hacían los rabinos, acusaban, es que tú... Y los que no cumplían con la ley eran ellos. El Señor le había advertido. Y mira lo que dice Lucas. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las saludaciones en las plazas. Adiós, señor Fernando, buenas tardes. Adiós, señor tal. Adiós, pastor. Adiós, rabí. Y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. O sea, esta constante preocupación que los maestros judíos tenían constantemente en su propia gloria es lo que les impidió creer en Dios. No estaban dispuestos a hacer la gloria porque buscaban lo suyo, no buscaban como Jesús la gloria del Padre. Juan 5:44. Dice así el apóstol, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros. ¡Ay, qué bonito eres! Tú eres más bonito. ¡Ay, qué bien predicas! Tú predicas mejor. ¡Ay, qué bonito eres, hermano! Porque recibid la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya no estamos diciendo nada del otro mundo, está escrito en su palabra. Pero antes de abandonar este versículo que acabamos de ver y proyectar, hay una clara advertencia para los que en esta mañana estamos reunidos aquí en la calle José López Martínez. Y es que es incompatible hacer nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Imposible. Mezclar agua y aceite no se puede. No tienen las mismas densidades. Y es incompatible buscar nuestra propia gloria y la gloria de Dios. Tampoco. Uno no puede buscar su propia gloria y al mismo tiempo la gloria de Dios. Y esa es una característica normalmente de los no creyentes. Personas que nos venden, cuando vienen muchas personas que nos venden su yo sé hacer esto, lo que se involucran en todas las actividades, cuando empiezan a darse cuenta lo van soltando, porque están buscando el elogio, y como nunca tienen el elogio, porque el elogio viene del Padre, abandonan. Lógico, es de cajón porque no lo hace, el que lo hace para el Señor le da igual la cantidad de problemas con los que se enfrente. Lo que hago para el Señor, pues si los discípulos pusieron su vida y los mataron a todos por hacer la voluntad del Señor, pero nosotros somos más humanos, parece ser. Yo el primero. Cualquier deseo incontrolado de ensalzarnos a nosotros mismos, y todos podemos caer, es un síntoma de falta de dirección por parte del Espíritu Santo. Y esto tenemos que estar controlándolo constantemente. Sobre todo, el tiempo que he vivido en comunidades, cuando, por ejemplo, hay personas que no tienen formación, en el momento en que le dan una responsabilidad, la responsabilidad se le sube al pavo. Y si uno es un responsable de llevar alimento aquí, y ya no sé, piensa que es el almirante o el teniente coronel de los 3 ejércitos. Pero es por eso. Entonces tenemos que estar, porque es muy humano el querer siempre, no sé, es muy humano, nos pasa a todos, es una cosa humana. Los propios maestros de la Escritura deben tener cuidado, ya que es fácil utilizar el púlpito para atraer la atención de las personas hacia la persona que predica. Nos decía un argentino que vino una vez a la iglesia, me lo llevé a hacer para predicar ahí,
Dice, Domingo, pero si yo tengo, tú no te preocupes, los voy a poner a todos. Y él ponía a la gente a vibrar, saltar aquí, cantaba, los da, y era, pero era, no sé, ¿habéis visto los monólogos estos que hace el Club de la Comedia en televisión? Personas que tienen dones humanos y atraen al público. Pero el púlpito no está para manipular, está para explicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Y ahí podemos caer todos. Porque todos necesitamos que nos halaguen. ¿A quién no le gusta una palma en el hombro? ¿A quién no le gusta decir, hermana, lo has hecho de maravilla? Y te viene ese, que no está mal, no que nos alabemos, sino que reconozcamos la labor. Pero que nos guardemos de eso, de ensalzarnos y quitarle la gloria que solamente le corresponde a Dios. Segunda de Corintios 4:5, dice así la palabra. ¿Qué pone ahí arriba que no me acuerdo? ¿Qué es que dice aquí ahí arriba? Ah, vale, pues ese es el texto. Estaba en el estudio. Ese texto. Dice, porque no nos predicamos, solo tenemos ahí, yo desde que estoy aquí, para 15 años, lo he visto todos los días, que viene aquí, ese texto. Y sienta ahí, si me pongo atrás ya no lo veo, para adelante lo veo muy bien. Porque no nos predicamos, se supone que tenemos que hacerlo, palabra de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, si hablamos de nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús. No siempre cumplimos eso, pero esa es la perfecta voluntad de Dios. Predicar a Cristo, y si predicamos de nosotros, decir, aquí estoy para lo que haga falta. Y así parece ser que sí van a funcionar, y de hecho funcionan las vidas porque hay muchas personas que están sirviendo a la obra y que lo hacen con todo su corazón. Otra de las acusaciones que le hacían, has quebrantado la ley, lo vimos en el capítulo 5, porque has sanado un paralítico en el día de reposo. Y el Señor se defiende de una manera magistral en el versículo 19. Ya vamos por el 19, nos queda menos. Hasta el 24 nos quedan 5 hasta donde lleguemos. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¡Qué valor! Le dice, no dio a vosotros y vosotros no la cumplís ninguno. ¿Por qué procuráis matarme? Es que Jesús cuando hablaba verdad, es que sentenciaba. Vosotros me acusáis, pero si ninguno cumple la ley. Ninguno. Porque la ley nos salva. La ley se hizo pues para ver lo que era el pecado. La ley es como en la báscula, lo hemos dicho 1000 veces, para saber lo que pesa. Pero si quieres adelgazar te tienes que poner a dieta. La ley te dice esto es pecado. Y a ti te toca, pues, orar, hablar con Dios para que Dios te santifique y anular el pecado. Ya está. No matará, no robará, ¿no es? La ley se hizo para señalar lo que es el pecado y no hacerlo. Esa es la ley. Y en el versículo dice, ¿por qué procuráis matarme? Mira, los judíos habían recibido el beneplácito de ser los depositarios de la ley. Y se jactaban, se enorgullecían, un poco más vulgar, vacilaban por ese asunto. De tal manera que los propios gobernantes se reían de las personas que no conocían la ley. Juan 7:49, en el mismo capítulo que estamos estudiando, en el versículo 49, vemos el desprecio de los conocedores de la ley de Dios, que no del Dios de la ley. Le decían lo siguiente, esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Wow! Esta gente que no viene al culto están todos condenados. Cuando las personas nos convertíamos hace 40, 50 años y esas predicaciones que hemos escuchado a veces, ¡buah!, por los mercadillos, escuchaba, vaya, como no se convierta, una vez una monja, va a ir usted al infierno, ni esta cruz la va a salvar. Eso lo he visto yo en vivo y en directo. En vivo y en directo. Claro. Es como, nosotros somos los depositarios de la verdad, podemos quedar en el mismo orgullo que los fariseos siendo evangélicos. Y como tenemos la verdad, el resto está equivocado. Como está equivocado hay que hacérselo saber. Y además por la brava. Porque fíjate lo que dice esta gente que no sabe la ley, maldita. Maldita es. Eso decían los judíos de aquellos que no conocían la ley. Bien, pero el Señor Jesús señaló que lo importante no era tener la ley, sino cumplirla. Lo importante no es que la tengáis, es que la cumpláis. No es tenerla, es cumplirla. Lo importante no es que tenga en tu casa el ibuprofeno. Es que yo que ayer me caí y me duele el pie, es que me lo tome. Si no me lo tomo, no se me quita el dolor. Hay gente que cree en el ibuprofeno, pero sigue con dolores. Que se lo tome, Hay gente que sabe mucho de Cristo, pues que se lo tome, que se tome a Cristo. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, leyendo qué es lo que quiere para tu vida. Es así de fácil. Bueno, así de fácil y así de complejo. Pero los judíos se sentían superiores.
por el hecho de lo que he dicho, de ser depositarios de la ley. Sigo hacia adelante. Le dice literalmente, ninguno de vosotros cumple la ley. Y le vuelve a repetirse. Esto está en Romanos, podemos ponerlo, hermano, perdón, Romanos 3:20. Fíjate. Dice el apóstol en Romanos, ¿para qué se hizo la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te quita el pecado, la ley te hace que conozcas el pecado. Lo que está bien y lo que está mal. Pero la ley no te quita el pecado. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Ese es el que te quita el pecado. Pero la ley simplemente te señala, prohibido, prohibido, prohibido. Por eso las normas no nos gustan. Porque las normas parece que siempre vienen a prohibir, ¿verdad? Se dan los críos, cuando le leen la cartilla el primer día, no se puede usar móvil. ¿Cómo que no? No se puede ir al baño. No sé tal, no. Como le digas 5 no a un crío seguido, ya el crío se ha desbandado. Pero hay personas que lo que hacen es ver el pecado en los demás. Incluso en las iglesias hemos caído en ese error. Yo he llegado a estar sentado con hermanos recién convertido con mi padre, llegar a la casa y decir, oye, ¿has visto la palabra que hubiera tenido el hermano Domingo? Este era para Pepe, ¿eh? Pepe, si estaba allí Pepe, le tenía que venir la palabra de maravilla. Y cogemos la palabra, ¡pum! Y se la rebotamos a Fina. Esto para Fina. Toma, chíchate. Esto viene, ¡pum! Para Paco. Paco, te ha tocado. No, la palabra es para nosotros. La palabra es para cada uno de nosotros en exclusividad. No podemos venir con una prepotencia y un orgullo porque llevemos tantos años pensando que eso que se ha dicho, si hubiera hasta esta persona, se hubiera enterado. Y yo ahí he caído. Y habremos caído. Y no pasa nada. Lo importante es verlo y continuar adelante. Ver luz y continuar en la luz. Lo estamos diciendo desde el principio de la predicación. Pero nunca se ven a sí mismos. Por eso dice, ¿por qué procuráis matarme? Le dice, fíjate, ¿por qué procuráis matarme? Porque si la ley de la que tanto jactáis dice, no matarás, la estáis incumpliendo, porque estáis buscando el matarme. Por lo tanto, mentiras de lo que estáis hablando. Claro, sois los depositarios de la ley y queréis matarme y vuestra ley dice no matarás y queréis matarme, por lo tanto no cumplís. Jesús tenía unas lógicas tremendas. Y claro, como a veces los dejaba sin respuesta, mira, si tú coges a una persona y la dejas sin respuesta, tiene dos opciones. O agacha la oreja y se va, y si es un mal educado y es una persona ordinaria, te insulta. Un insulto, pero bien gordo, ¿eh? Te insultará siempre. Y de eso a Jesús le insultaron. Tú tienes demonio. No sabían ni qué decirle. Tú tienes demonio, porque le saca a la luz realmente lo que había en sus corazones. Vosotros no sabéis ni lo que es la ley, porque no la cumplís. Si estáis ahí cuchicheando para ver la oportunidad de quitarme la vida y queréis matarme, y no dice Éxodo, no matarás, porque vosotros no lo cumplís. Si sois tan depositarios de esa ley y la amáis tanto y la predicáis por las plazas y la oráis en vuestra sinagoga. Bien. Vamos a ver si vamos terminando, porque no es, ya lo que nos queda es poquito, simplemente el ejemplo que les pone. Ellos lógicamente se niegan a lo que Jesús siempre le está acusando, se niegan. Y es que quiero llegar al final porque estoy repitiendo lo mismo. Por ejemplo, mira, cosas donde fallaron en la ley. Hay uno que conocéis y otro que quizá no. Por ejemplo, ¿cómo podían presentarse como jueces ellos mismos, si no guardaban la ley? Normalmente el juez es el que condena y el que está sentado en el banquillo es el condenado. Pero en este caso, normalmente con Cristo ocurría lo contrario. El que juzgaba era el que pecaba y la juzgada era la que el Señor siempre libraba. La mujer adúltera, vete y no peques más, y los demás tuvieron que tirar la piedra porque todos tenían pecado. Al revés. Y después, esto, si lo sabéis, el versículo que traen, lo traen amañado, los judíos, amañado. Es que la ley dice que si una mujer es sorprendida adulterio hay que apedrearla. Y la ley no decía eso. Decía si un hombre o una mujer. Pero el machismo judío trajeron a la mujer, que más pecadora que el hombre. Al hombre lo dejaron ahí tranquilamente y trajeron a la mujer para apedrearla. Y Jesús, viendo lo que había en sus corazones, dice, el que esté libre de pecado, que empiece a tirarle la piedra. El acusador se convierte en acusado. Y Jesús era muy dado a hacerles ver. Y eso duele. Que tú te quieres que eres depositario, que conoces, y el Señor te marca un beso. ¿Yo? Pues sí, tú y yo. Si estamos en proceso de santificación hasta que nos vayamos de esta tierra y nos presentemos delante del Señor, tenemos que estar abiertos a que el Señor limpie de una vez nuestros corazones y para siempre. Y me voy al último versículo, que es el 24, los de en medio, los voy a explicar, que es lo siguiente. Les pone el ejemplo y le está diciendo, vosotros cuando tenéis que circuncidar a alguien, porque es un mandamiento,
y lo circuncidáis al 8º día, si ese 8º día es sábado, ¿lo circuncidáis o esperáis al 9º día? Jesús era muy sabio para responder. Claro, eso es ponerlo en un compromiso. El 8º día, al legalista se le será así, al 8º día hay que circuncidar, vale. Pero si el niño nace y el 8º día coincide con vuestro Shabbat, lo circuncidáis y estáis. Pues yo lo mismo, ¿qué más da que lo sane en día sábado? Porque la ley del sábado no estaba hecha por la misericordia, estaba hecho para el tema del trabajo físico. Se habían equivocado del objetivo que tenía el día de reposo, al descanso físico, pero no, ni hacer. El hacer misericordia, ¿no? Jesús hizo misericordia. Y el 8º día, cuando circuncidan a un niño, aunque coincida sábado, están cumpliendo la ley de Dios, pero no tiene que ver nada con desobedecer a Dios. ¿Entendéis? Ellos manipulaban la ley a su antojo y Jesús se lo hace ver. Y termina el versículo 24, que es con el que quiero en esta mañana dejaros. Y ahí se resume prácticamente que dice, no juzguéis. Y esto ya nos lo apropiamos esta mañana. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Le está diciendo a los discípulos. Resumimos. Y con el resumen lo entendemos todo, porque ha sido muy largo estas 2 semanas. Primero, como Jesús no había estudiado en una de sus universidades judías, no aceptaban su autoridad y enseñanza. Punto 1. Punto 2. Como no estaba sujeto Jesús a la autoridad de alguno de sus rabinos, pensaban que estaba buscando su propia gloria. Punto 3. Como no estaban dispuestos a obedecer a Dios, pues tampoco estaban dispuestos a escuchar lo que Jesús decía. Pues Jesús es Dios. Como no cumplían la ley, ni tampoco estaban dispuestos a aceptarlo, pues le insultaban. Lo insultaban, demonio, tú de dónde procedes, y muchas más cosas que le dijeron. Como Jesús no interpretaba el mandamiento del día de reposo como ellos lo interpretaban, pues procuraban matarle y le decían que tenía demonio. Porque Jesús hacía otra interpretación de la ley completamente distinta. Bien, pues todo esto nos recuerda, y con esto terminamos en esta mañana, que no deberíamos tampoco nosotros de juzgar a nadie de forma superficial, sino, ¿qué dice la palabra? Por su fruto se conoce el árbol. Por el intelecto no, y no está mal, pero por su fruto se conoce el árbol. Y tampoco eso nos permite hacer un ataque, pero Jesús no dijo por su culto, dijo por su fruto se conoce el árbol. No juzguemos de una forma superficial. Porque lo que Dios está tratando contigo, a lo mejor con ese hermano ya lo trató hace 3 años. Y lo que en ti no ha tratado, pues lo tratará dentro de... No sé, el Señor tiene un proceso distinto con cada uno de nosotros. Por eso no podemos juzgar, ni nos conocemos bien. Y cuando vivimos mucho tiempo, los que conocemos toda la vida, pues conocemos los defectos que tenemos todos los que estamos aquí. Pero eso no nos permite juzgarnos, sino que, ya sabéis Domingo cómo es, o ya sabéis Ramón cómo es, o ya sabéis la Lola cómo es. En ese juicio podemos caer todos, pero bueno, ella está en un proceso de santificación, y a lo mejor esa parte, no sé, el 3 de diciembre de 2032, pues mira, Dios te trata, ¡pum!, y ya no te van a señalar eso nunca. Por eso Dios no quiere que nos juzguemos, sino que oremos los unos por los otros y que disfrutemos viendo cómo nuestros hermanos crecen en santidad. Hasta aquí la palabra. Continuamos Dios mediante el domingo que viene. Y damos gracias. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo donde tu palabra hemos podido, Señor, exponerla y queremos cumplir, Señor, tu palabra. No es fácil, Señor, está ahí el mundo, el enemigo, Señor, la carne, pero tenemos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas y reclamamos su poder en nuestras vidas. Reclamamos tu ayuda, Señor, que tú puedas seguir santificándonos y que podamos vivir según tu voluntad, vivir en tu luz y en tu luz seguir creciendo, Señor, y amarnos los unos a los otros, estimularnos a las buenas obras y orar, Señor, para que podamos crecer y santificarnos. Y que nuestro referente seas tú, que no sea ni un hombre ni una mujer, tú seas nuestro referente, Señor, y que te imitemos a ti, puestos los ojos en ti, porque tú eres el autor, eres el consumador de la fe, y queremos servirte todos los días de nuestra vida, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia o vuelvas a por tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo y por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta el jueves.